13 hasta el versículo número 18. La palabra del Señor dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Padre, te pedimos una bendición para tu palabra. Oramos, Señor, que puedas respaldar, instruir, fortalecer nuestros corazones a través de la enseñanza y la presencia de tu Espíritu Santo. Esta mañana oramos por todos aquellos que bregamos con esta lucha interna, con aquellos que nos cuesta superar situaciones, con aquellos que estamos bregando con situaciones que tal vez no son agradables a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos bendiga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. La epístola de Santiago es una epístola que ha dado mucho que hablar en el Nuevo Testamento, porque fue de las epístolas que más fue difícil su inclusión en el canon, es decir, no era fácil que fuera aceptada, porque en los primeros siglos de la iglesia, los padres de la iglesia identificaron en ella algunas situaciones que tal vez no les parecía conforme a su teología. De tal manera que esta carta se incluyó hasta el año 400 después de Cristo por San Jerónimo, porque él, al hacer el desarrollo de la Vulgata, incluyó la epístola, pero ya habían problemas con ella en el sentido de que no quería aceptarse por situaciones de carácter teológico. Una vez que ella fue incluida en las primeras traducciones, como lo fue la Vulgata, pasaron siglos hasta la Reforma Protestante, donde Martín Lutero, volvió a poner en duda la carta, o sea, volvió a decir que esta carta adolecía de algunas dificultades, tanto que manifestó que no era una carta evangélica, y además de eso dijo de que era una epístola de paja por su poco peso teológico, porque no tenía el peso cristológico que debía de tener. La razón es porque prácticamente el nombre de Jesucristo solo aparece 2 veces en la epístola, y eso realmente dio mucha guerra, ¿verdad? Porque ellos buscaban que Jesucristo estuviera en la epístola, pero no se daban cuenta que en el contenido redaccional, o sea, a pesar que Jesucristo como tal aparece solo 2 veces el nombre, toda la enseñanza de la epístola se basa en las enseñanzas de Jesús, en lo que Él enseñó en el Sermón del Monte. Entonces, lo que tenemos nosotros para valernos de un comportamiento correcto, porque la pregunta es ¿por qué deberíamos de leer Santiago si no lo hemos leído? Pues Santiago tendríamos que leerla con el objetivo de mejorar nuestra ética cristiana. Diga conmigo, ética cristiana. La ética tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con, no con testimonio solamente, sino que tiene que ver con el hecho de que practiquemos actitudes, que practiquemos una justicia que sea agradable a Dios. Entonces, si usted quiere aprender de cómo comportarse como cristiano, usted tiene que venir al estudio del día miércoles, porque ahí estamos estudiando el Sermón del Monte. En esos capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, nosotros aprendemos qué espera Jesús de nuestro comportamiento. Pero también en la epístola de Santiago se habla del comportamiento cristiano. Y a través de esta epístola usted puede aprender mucho de cómo comportarse, de los problemas de la lengua, de los problemas de nuestra inconstancia, de nuestra falta de ánimo, de doble ánimo,
y también de algunas situaciones muy evidentes que ahorita mismo vamos a tocar. Esta epístola corresponde a las 7 epístolas que no son escritas por Pablo del Nuevo Testamento. Es decir, a estas cartas se les llama epístolas católicas porque son de carácter universal. Algunos les llaman universales, algunos les llaman generales, pero si hay 7 epístolas del Nuevo Testamento que no son escritas por el apóstol Pablo, esta epístola es la primera. Diga conmigo, la primera. ¿Cómo las identifica? Solo vea, agarre su Biblia y vea aquí, Santiago primero, ¿verdad? Después, ¿qué aparece? Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y ¿qué aparece después? Judas. Ahí están las 7 epístolas. Sencillas, epístolas universales, epístolas generales o católicas. Y el Apocalipsis, que ya se considera, pues, ese libro sí no forma parte de las 7 epístolas, sino que se considera ya un libro. Pero, si a usted le pregunta, dígame 7 epístolas que no sean escritas por el apóstol Pablo del Nuevo Testamento, usted tiene que comenzar de Santiago en adelante e ir leyéndolas para decir, estas son las 7 que no escribió Pablo. Curiosamente, como los teólogos están tan enamorados del apóstol Pablo, entonces no sabían cómo llamarlas, ¿verdad? Porque, ¿y cómo le llamamos a estas, verdad? Que no son paulinas, ¿verdad? Entonces, no sabían cómo, y como no sabían cómo llamarlas, le llamaron católicas, generales, universales. O sea, porque además son escritos que no son dirigidos a iglesias, sino que son dirigidos a la cristiandad, es decir, a todos los que consideramos ser creyentes en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso como tema general, como introducción. Ahora veamos ya el tema que yo vengo a hablar. Ve aquí. Primero, la porción de versículos que vamos a estar analizando son 2 porciones, son 2 unidades textuales. Es decir, ¿por qué unidades? Porque del verso 13 hasta el verso número 15 podemos encontrar una primera unidad. Esa unidad textual que tiene los versículos 13, 14 y 15, son 3 versiculitos, nos hablan de un tema. Diga conmigo, un tema. ¿Qué tema es el que habla? Habla de la tentación. Los versículos 13, 14 y 15 hablan de la tentación. ¿Y qué nos enseña Santiago de la tentación? Nos enseña que Dios no es el originador de la tentación. No es Él el que provoca la tentación. No viene de Él la tentación. Pero también no menciona a Satanás. Es decir, no podemos decir que la tentación es satánica 100%. Porque Santiago nos va a decir cuál es el origen real de la tentación. En la segunda unidad textual, que comienza en el 16 hasta el verso 18, son 3 versículos más, 16, 17 y 18, aparece otro tema. ¿Y cuál es este tema? Diga conmigo, el Padre de las luces. Ok, este tema del Padre de las luces se refiere a Dios Padre. Y habla cómo funciona Dios en las condiciones de nuestras debilidades. ¿Cuál es la actitud de Dios ante la condición del hombre que tiene tentaciones y ante la condición del hombre que tiene bajezas y tiene luchas internas como la que tenemos la mayoría aquí? ¿Qué hace Dios ante nuestras luchas internas? ¿Qué hace Dios ante nuestras deficiencias? Es lo que nos explican los versos 16 al 18. Por lo tanto, son 2 temas en uno que les vamos a estar dando, pero solo les vamos a cobrar una ofrenda. Así que están hechos ustedes, porque serían 2 sermones, pero su servidor, ¿verdad?, les va a facilitar las 2 enseñanzas para que sepan cómo se relacionan. Ahora, no se asuste si usted es nuevo, si acaba de venir, es una pequeña broma, no estamos haciendo ello. Usted viene, usted no está obligado a dar nada. Peor en esta iglesia que no andamos molestando con eso, nunca andamos molestando con eso. Pero sí nos cae bien el pisto, créanme. Porque la luz hay que pagar como $800 de luz, hay que pagar planilla, hay que pagar todo. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? En este sentido son 2 temas, pero están unidos. ¿Bajo qué idea? Fíjese bien, ¿qué es lo que une las 2 unidades? Lo que une las 2 unidades es un alumbramiento, un parto. Diga conmigo, un parto. Dar a luz. En el primera etapa, en la etapa de los versos 13 en adelante hasta el 15,
nos habla de cómo el hombre da a luz, cómo el hombre y la mujer da a luz el pecado, cómo nosotros producimos en nuestras luchas internas el pecado. Y luego, en los versos 16 al 18, nos habla de cómo Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Por lo tanto, la idea que predomina en las dos unidades es el nacer. El nacer en las dos unidades, la idea principal, la idea muy central de estos textos es el nacer. Ahora, veamos un poquito acerca de lo que quiero mostrarles. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, que ¿a qué le podemos llamar una condición, una lucha interior? Y esto nos va a ayudar a describirlo. Esto nos va a ayudar a describirlo para que sepamos con qué estamos bregando. Veamos aquí, verso número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, algunas veces pensamos, y quiero hablar de la palabra tentación aquí. Quiero decirles que la palabra para prueba y tentación es la misma en griego. Lo que cambia es que si la tentación es propuesta por Satanás, inmediatamente se escribe tentación. Si es Dios, se traduce como prueba. Pero escuche bien, yo quiero iniciar con esta idea. Toda prueba tiene una tentación. ¿Por qué? Porque aunque no sabemos cómo es que caemos en diferentes dificultades en la vida, en procesos de problemas, no lo sabemos. Pero toda prueba nos lleva a una tentación. Les voy a comentar algo sencillo. Hace 2 semanas, 3, una de mis hijas se enfermó. Bueno, hemos pasado enfermedad dura porque las niñas han estado enfermas, le dio dengue y a una la tuvimos que hospitalizar. Y yo sinceramente, o sea, imagínese el dinero, con qué enfrentar eso. No crea usted que todo es fácil y tuve que tomar dinero prácticamente que no tenía yo para poder cancelar la factura. Pero a mí no me importa eso, porque el punto es que la parte humana, es decir, que un hijo esté bien, eso no tiene precio. A mí no me interesa lo que tenga que pagar. Si tengo para pagarlo, pago, pero si no lo tengo, pues no sé qué voy a hacer. Ahora, en ese momento decía, ay Señor, lo mismo. Ya iba yo con mi espíritu quejoso, mi espíritu de ¿por qué pues esto, Señor? Si estamos sirviendo, estamos haciendo. Y mi esposa, hermano, quebrantada totalmente, porque me dice, Michael, o sea, ella quiere que yo le dé las explicaciones que yo no le puedo explicar, porque ella piensa que porque yo leo la Biblia, yo tengo la explicación para todo, ¿verdad? Y yo no tengo la explicación para todo. Hay cosas que Dios se les va a explicar solo a usted. Entonces, es bonito cuando usted se sienta en una silla en la noche y le pregunta a Dios, ¿para qué? ¿Por qué y para qué, Señor? ¿Por qué me está llevando por este rumbo? Entonces, yo tenía mi respuesta y ella tenía que hacer la suya, pero ella lloraba porque ella quería que yo le dijera, es que mira, hemos pecado, hemos hecho esto. No, o sea, desobediencia en nuestra vida no hemos tenido. Pero es que por pruebas vamos a pasar, por dificultades vamos a pasar. Pero ¿cuál es el punto? No es que Dios quiera hacernos un daño y no es que Dios nos tiente para que fracasemos. Yo pude haber caído en la tentación de botarle la fe a ella y decirle, es que Dios nos maltrata, es que Dios nos tiene mal, si no tenemos ni para pagar. Yo le pude haber dicho eso. Pero ¿qué hice? Oré. Yo ya no caigo en las tretas tan fácilmente. No es tan fácil después de tantos años padeciendo situaciones difíciles. Uno sabe por dónde va la cosa. Pero a lo que voy a lo siguiente. La prueba me llevó a la tentación. ¿De qué? De renegar. E incluso pude decirle, mira, la verdad que como estamos tan mal aquí, ¿verdad? Podemos tener alguna otra cosa, separarnos como matrimonio, o la iglesia no está funcionando. Entonces uno comienza a crear un montón de cosas, pero que no son ciertas. Porque lo único que es cierto es que cuando estamos pasando por la prueba, Dios nunca nos abandona. Entonces su amor infinito, tal vez usted no lo logra ver ahí,
Pero usted tiene que saber que nuestro Dios nos sostiene aún en las dificultades más complicadas de la vida. Por lo tanto, usted no tiene que venir con una actitud para caer en la tentación de renegar el nombre de Dios, porque eso no lo ha hecho Dios. Tanto niño enfermo en el Hospital Bloom, personas con deficiencias, y usted se pregunta, ¿y por qué estos niños se mueren tan pequeñitos? ¿Y por qué tienen enfermedades tan graves como leucemias y algunos con VIH? Eso no lo ha hecho Dios. La misma condición humana en la que vivimos pecaminosa es la que nos ha llevado a esto. Porque Dios, hermano, no creó el pecado. De Dios no proviene la maldad, porque en Él no hay nada malo. En Él no hay una gota de maldad para el hombre y para nadie de nosotros, porque Él es un ser eterno y Él en esencia es amor. Por lo tanto, no venga a decir, es que Dios me tiene bien fregado. Momento. Pregúntese quién lo tiene bien fregado. Y aquí Santiago nos va a responder. Verso 14. Ya dijimos que por regla general, aunque los problemas son graves, el mismo ambiente pecaminoso en que vivimos nos llevan a situaciones complicadas, pero no es que Dios está creando esas situaciones. 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí hay tres palabritas. Primero, concupiscencia. ¿Qué quiere decir en griego? Epitumía en griego. Diga conmigo deseo. El cuerpo del deseo. Esa es una novela, ¿verdad? Que pues no andaba muy perdida la novela, fíjese. Había una actriz famosísima ahí que yo a mí me gustaba la muchacha. Ya murió la pobre, ¿va? Pero en ese momento era famosa por su belleza, por su escultural cuerpo y por muchas cosas. Pero a lo que voy es lo siguiente, escuche bien. El deseo no es malo, diga conmigo, el deseo no es malo. La epitumía, es decir, el deseo es neutral en el ser humano. Es decir, el deseo en todos nosotros existe y no es malo. Porque hablaba yo con los hombres del día miércoles hace un par de semanas y yo les decía a ustedes que imagínense, nosotros los que somos hombres aquí, machos, ¿va? Pecho plateado, ¿va? En el que nos tomamos el café negro, oscuro, sin azúcar, amargo, ¿va? Como el hombre, machazo, ¿va? Nada de andar tomando café listo, ni café ralo, ni café musún, ni todas esas cosas que se meten ustedes. Ese volado de Juan Valdés que es basura refinada, ¿va? Eso es lo que es, cáscara de café refinada. Ay, que es colombiano, sigue siendo la misma cáscara. Prefiera tomar café, pero hervido, el café hervido, ese que da acidez, ¿eh? Ese es el bueno. Pero bueno, imagínese usted, a mí me gustan las mujeres, a usted le gustan las mujeres. Entonces ese deseo es neutro. ¿Por qué es neutral? Porque el que me gusten las mujeres es algo correcto. Soy una persona heterosexual. Si yo no fuera una persona heterosexual, estaríamos en problemas. Mi deseo es normal. Mi deseo es correcto. Ahora, el deseo muchas veces se transforma en situaciones negativas y esto es lo que vengo a mostrarles. Las luchas interiores suceden cuando se generan la combinación de estos elementos. ¿Cuál es? Si el deseo es bueno, pero Jesús condena que una persona, fíjese bien, codicie a la mujer del prójimo. ¿En qué momento se vuelve malo? Cuando usted codicia a la mujer. En el momento en que la mujer casada le corresponde su mirada. Ella lo mira,
usted la mira, pero ella es una mujer prohibida para usted. Pero ¿sabe por qué le gusta esa mujer? Porque es prohibida. Si no fuera prohibida, no le gustara. Ese es el deseo malo. Yo sé que ya agarraron la idea. ¿Por qué es malo codiciar una mujer casada? Primero, porque no es tu esposa. Y segundo, porque su belleza, su desnudez es de otro varón, no es tuya. Y la desnudez suya, señora, es para su esposo, no es para que la publique. Es para su esposo. De eso se hace pisto hoy en día. Pero el punto no es ese. El punto que condena a Jesús es que usted desea una mujer que no es su mujer, la desnudez de esa mujer que no es su desnudez. Pero hay un problema. La desea, pero no la desea para vivir con ella. La desea para satisfacer su deseo sexual. Lo que condena a Jesús es, verdaderamente, hermano, si nosotros ya tenemos una pareja con la cual hacer vida, ¿para qué vamos a estar buscando otra que lo único que yo quiero es satisfacer mi deseo con ella? Ese es el deseo más egoísta, ese es el deseo más miserable, porque aunque a usted le guste una mujer que está casada, usted tiene que apartarse. ¿Por qué? Porque no es suya, pero si ella le corresponde y usted le corresponde, usted ya cayó en lo que Santiago le dice. Mire lo que dice, ve el 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la palabra seducido en griego, détselo, así es. Diga conmigo, carnada. Eso es lo que significa esa palabra seducido. Cuando caemos en la seducción, es como cuando le damos carnada al pez. Entonces, el deseo no es malo, pero cuando nos engancha un deseo negativo, se transforma en la peor tortura de nuestra vida y se transforma en una bajeza. ¿Por qué? Si el deseo en general es bueno, pero el problema es que ella es casada y yo soy casado, y yo lo que quiero es acostarme, satisfacerme, porque no quiero vivir con ella, yo no la quiero mantener, porque además yo no la puedo mantener como el marido la mantiene, porque probablemente esa mujer es muy bella y el esposo gasta muchos dólares en su pelo. I'm so sorry, ¿verdad? Pero es que él envidia, ¿me entiende? Como no hay nada en mí, ¿va? Pero el esposo la tiene bonita, gasta en ella, invierte en ella, le da buenos dólares para que se vista bien, para que tenga sus cositas, para que ella pueda tener sus arreglos. O sea, hermanos, el que una mujer se vea hermosa es parte ella, pero también el esposo, el cuidado que nosotros tenemos de ellas. Pero si usted lo que quiere es satisfacer sus bajos deseos con ella, entonces usted lo que tiene solamente es un deseo malo. Pero peor aún, si ella no se siente satisfecha con el marido que tiene y lo ve a usted, usted ya cayó. Pero eso, yo le soy sincero, con conocimiento de las Escrituras, en qué parte entra Satanás no lo sé. Pero yo, para mí, si usted me pregunta a mí, del 100% de nuestras caídas, el 80% lo ponemos nosotros y el 20% Satanás. Si acaso, no, porque yo le podría decir que el 100% es nosotros. ¿Por qué? Escuche. Esta concupiscencia que llama Santiago son cosas que hemos aprendido nosotros a hacer mal. Entonces, hay personas que les encantan las mujeres casadas. Hay personas que les encantan los hombres casados.
Pero eso está en el cassette, está en nosotros. Y por eso me hace mucha reflexión, un texto de Jeremías, que yo no lo quiero que lo busque, sino que dice que el pecado está en el corazón marcado con cincel, porque sabemos bien cómo hacer lo malo. Y hay personas que nos encanta tanto eso, que ya lo tenemos en la programación, que ya sabemos que cuando nos echamos la cervecita, eso nos da un placer y que nos da un escape, porque mi vida se ha vuelto tan tortuosa, mi vida se ha vuelto un infierno, y entonces eso me da un escape, la bebida. Lo mismo es la droga, la vida. Cuando hicieron un reportaje de la Deutsche Welle en las calles de Filadelfia, y le fueron a preguntar a los adictos a estas drogas, al fentanilo, la droga zombie, a una persona que no estaba tan drogada, le dijo: ¿y tú qué eras antes? Yo estudiaba, yo era una muchacha buena, yo era una hija buena de casa. ¿Qué la llevó a eso? El padrastro la violaba, y ella encontró en el fentanilo cómo sosegar el dolor de su conciencia, de su corazón. Porque hay personas aquí que hemos caído en situaciones así. Mire, yo molesto a los jóvenes de la iglesia, a unos me hacen caso, a otros no, pero les prometo algo: si un muchacho de estos anda molestándolas, a una de sus hijos, dígamelo a mí, yo voy a hablar con él. Porque eso que se van a andar acostando de chica en chica, eso no lo van a hacer aquí. No lo van a hacer aquí. ¿Por qué? Vienen, tienen un noviazgo, ya no les gusta, después otra, y la chica se enamora de otro, y vuelve a caer, y de repente la señorita se va de la iglesia, y uno pregunta: ¿quién dañó a esa señorita? Las 3 parejas últimas que ha tenido, que lo único que le han dado es miseria. Y esa señorita no tiene malos deseos, ella lo que quiere es salir adelante, tener una pareja, casarse, como toda joven. Bueno, hoy ya no lo sé, porque ahora quieren, como lo digo, perrijos y tonteras así, pero realmente una chica con una mente adecuada, una mente estable, lo que va a querer es casarse, tener hijos, tener familia. Pero cuando te has involucrado con 4 jovencitos que son probablemente personas problemáticas, que vienen de escenarios difíciles y te han contaminado, la pregunta que hago en esta mañana es: ¿quién te enseñó a pecar? ¿Y quién te metió en ese hoyo? ¿Quién te hizo así? Que aprendiste eso y lo desarrollaste en tu vida, y es tu lucha interna, porque no es que tú quieras otras parejas. Lo que pasa es que vienen muchachos, te enamoran, te dicen cosas preciosas, y a ti la autoestima te la sube y caíste con él. Y de igual manera hay una cantidad de personas aquí que sus luchas internas son suicidio, porque sienten que su vida se volvió una situación difícil, y probablemente su autoestima está por los suelos, y han pensado muchas veces en quitarse la vida. Esa tentación así está funcionando. Caemos en la carnada. ¿Cuál es la carnada? El gusto que más nos debilita. Aquella cosa que no puedes decirle que no, pero no quiero que piense usted en un pecado así, no concretado. No, piense en sus malas conductas: mentiras, dinero fácil. Usted es una persona manipuladora, que le gusta controlar y les mete en la cabeza a las personas que hagan cosas que usted quiere que hagan, pero las está manipulando. Esa es una lucha interior. Eso es una lucha interior. ¿Cómo caímos ahí? Caemos en la carnada, y esa carnada la llevamos nosotros, y el texto no identifica en qué momento el deseo se vuelve algo tan malo.
no lo identifica. Por eso usted tiene que identificarlo en esta mañana. Pero lo que yo le puedo decir es esto. Mire bien, en la medida que usted alimente ese deseo, usted va a poder vencerlo. ¿Por qué? Porque si su bajeza es la pornografía y usted pasa alimentando y dándole de comer a lo que está dentro de usted, usted va a seguir cayendo, no va a poder levantarse. ¿Por qué? Porque el deseo es deseo por eso. Porque si seguís picando en la carnada, seguís siendo presa del mismo mal deseo, seguís siendo presa de la misma mala lucha, seguís siendo presa de las mismas condiciones de enojarte, de molestarte, de resentirte. Y lo mismo viene a tu vida todos los años, y todos los años es el mismo fracaso. Porque la carnada siempre va a estar en vos. Te voy a decir esto, y perdóneme lo que le voy a decir. Usted aprendió a tomar, usted siempre va a ser un alcohólico. Usted aprendió el sexo fácil, siempre va a ser un hombre promiscuo. Usted aprendió a tener parejas de una forma volátil o consuetudinaria, siempre va a estar eso en usted, porque esa carnada siempre está. Pero la esperanza es que cuando venimos a Cristo, que cuando creemos en nuestro Salvador, aunque la carnada está, aunque la debilidad está, aunque la deficiencia está, aunque la lucha interna está, ya no tenemos por qué ser vencidos por el mal, porque tenemos dentro de nosotros una fuerza espiritual que es el Espíritu Santo de Dios, que nos faculta para creer en Cristo y salir de cualquier hoyo en que nos haya metido cualquier persona. La práctica de eso se puede superar. Sea largo o corto, el proceso que se tarda usted en ir cayendo, se supera. Pero usted tiene que entender que el que le da a luz a eso es usted. Porque el deseo lo tiene, pero el deseo no va a hacer nada si usted no pone algo aparte. Si usted le pone al deseo pornografía, si usted le pone al deseo esa nostalgia que usted pasa llevando toda su vida, que recordando el pasado y ve las fotos, eso va a disparar y usted se va a sentir miserable. Si usted es de las personas que guarda las cosas de la gente muerta y sigue viendo las mismas cosas, usted está alimentando esa deficiencia. Y mira lo que dice el versículo, mira lo que dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, nos atrae la carnada, el mal deseo se forma, y cuando se junta, mire bien, el mal deseo con mi voluntad, porque yo lo ejecuto, vea lo que pasa, verso número 15. Entonces la concupiscencia, después que mire lo que dice, concebido, quiere decir que da a luz. La maldad da a luz. ¿Y qué es lo que da a luz? Da a luz el pecado. Y en el texto griego aparece como que estamos en estado de pecado. ¿Por qué razón? Mire bien, usted puede tener esa bajeza, usted puede tener esa carnada ahí, pero si no le da la voluntad para ejecutarla, no le puede hacer daño. Porque el que le da de comer a esa bestia es usted. El que le da de comer a esa debilidad es usted. Y yo le animo a que revise cómo poder hacer. ¿Por qué razón? Porque cuando da a luz el pecado, diga conmigo, da a luz al pecado, producimos maldad, producimos cosas malas, producimos situaciones que son, hasta después usted se siente sucio o sucia. Y usted dice, ¿cómo fue posible que llegara a esto? Pero ese niño, el pecado es el hijo huérfano de la concupiscencia, juntándose con la seducción.
el pecado es un niño huérfano que no tiene padre. Porque el padre real de ese pecado es su propia voluntad. Pero nunca lo aceptamos. Siempre se lo ponemos al diablo, siempre se lo ponemos a la mujer. Yo le puse los cuernos a mi esposa porque ella no se acostaba conmigo. Y es bien fácil irle poniendo quien se haga cargo. Es que mi marido no me atiende. Es bien fácil ir poniendo al niño en manos de otro. Pero el único que produce ese bebé huérfano es la unión del deseo con la seducción. Pero aquí le viene la noticia. Una vez que nace, viene muerto. No tiene vida, porque lo único que va a producir en tu vida es dolor. Y mire lo que dice el versículo. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire qué interesante. Cuando ya lo consumado quiere decir que se concretó, se hizo. Da a luz la muerte. Es un hijo huérfano y es un hijo muerto. Porque desde que viene a tu vida te trae dolor, tristeza y agonía. Entonces aquí vemos la segunda cosa para cerrar. La segunda unidad textual dice, mire cómo nos trata Santiago con amor. 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de. Y esto es bien lindo. ¿Por qué? Porque ante la oscuridad del hombre, Dios es luz. Cuando dice Padre de las luces, quiere decir Padre de las luminarias. Diga conmigo, las luminarias. ¿Cuáles son las luminarias? Las estrellas, el sol. Pero ¿qué quiere decir? Dice que Dios es bondadoso. Diga conmigo, Dios es bondadoso. O sea, el Padre de las luces es el que se preocupa que el hombre, el ser humano, tenga un escenario. Todos los días sale el sol, todos los días oscurece, la luna sale, la naturaleza es una belleza. ¿Y sabe por qué dice que no tiene sombra de variación? Diga conmigo, no hay sombra de variación en él. Porque aunque nosotros solamente producimos pecado, y aunque nosotros solo hacemos luchas internas, y aunque muchas veces nosotros no tenemos otro estilo de vida más que solo producir la maldad, nuestro Dios poderoso, fiel, no ha cambiado nunca y nos sigue amando, aunque nosotros no somos lo que deberíamos de ser. Él ama al hombre con su pecado. ¿Le importan mis abortos? No. ¿Le importan mis adulterios? No. ¿Le importan mis bajezas? No. Porque el Dios eterno no tiene sombra de variación. Él no cambia y nos sigue amando y persevera en nuestra maldad, para que nos levantemos de ella. Así que cuando estés arrastrado, cuando estés arrastrándote por el amor de un amante, cuando te estés arrastrando porque caes en masturbación, siendo casado, cuando sigas arrastrándote porque cuando te alcoholizas nadie te recoge, acuérdate de esto: el Padre de las luces aún te sigue amando. Y es el productor de todo don y dádiva. Diga conmigo, don y dádiva. Mira lo que dice el 17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de. ¿Por qué razón? Porque Dios no trae la tentación, Dios no trae la maldad. Dios solamente tiene lo bueno para el hombre. En Él no hay sombra, no hay eclipse. En el griego dice paralaje, en griego quiere decir no hay sombra. Diga conmigo, no hay sombra en Dios. Es perseverante, siempre ilumina, siempre luz, siempre amor, siempre fidelidad, siempre misericordia, siempre amor, siempre te recoge, siempre te va a buscar, aunque tú no quieras. Él no cambia.
cuando choqué en Usulután, es bonito tener, yo tengo un amigo que tiene una empresa de asistencia internacional. Y me dice, pastor, cuando tengas cualquier necesidad, yo te mando a recoger donde estés. Y yo sé que es así. Cuando estaba y tuvo un choque fuerte, qué bueno hablar. Y hablar a la asistencia y decir, fíjese que estoy en tal lugar y ya no se preocupe, estése ahí, ya lo van a llegar a recoger. El carro chocado, pero aunque estaba en la oscuridad, era de noche. La asistencia llegó, recogieron el pick-up y nosotros, gracias a Dios, bien, pagaron el golpe. Porque cuando uno conoce a Dios, se da cuenta que muchas veces uno no se detiene y que sigue cayendo en lo mismo, en la misma debilidad. Y uno puede llegar a pensar que cuando uno está ahí, la asistencia no llega porque se portó mal. Aunque dejaste embarazada a una mujer, la asistencia no llega porque te portaste mal. Aunque te acostaste con un hombre casado, la asistencia no llega porque te portaste mal. Pero yo te digo algo, cuando la aseguradora te llama, no te anda diciendo si sos bueno o malo, lo único que saben es si pagaste o no. Y si pagaste, aunque andes tomado, te van a recoger. Si eso lo hace un hombre, nuestro Dios, hermanos, Él no anda viendo en la computadora si usted ha pagado sus ofrendas. Él no anda viendo si usted ha venido 20 veces a la iglesia. Él no anda viendo. Porque si usted ya se acercó a su Hijo Jesucristo, si usted ya se acercó a Jesús y si usted se arrepintió una vez de su pecado y está luchando para salir de ahí, la única deuda pagada que tenía con Dios es la deuda que tenía por el pecado del mundo. Y esa deuda que tenía por el pecado de la humanidad ya la pagó Jesucristo en la cruz. Así que donde tú vayas, donde te quedes, donde caigas, ahí llega Dios con su amor y perdón y misericordia. Siempre te va a llegar a recoger, hasta en un motel. Ahí, cuando sientes la carga del pecado y sientes que le fallaste a Dios y te arrepientes, hasta ahí llega Dios a perdonarte. Con la droga en la nariz, con la piedra encendido. Si ahí sientes el arrepentimiento, es porque Dios ha llegado a traerte perdón. Y la misericordia no se apaga, porque nuestro Dios es el Padre de las luces. Y en Él no hay sombra de variación. Y aunque nosotros solo producimos el mal, ¿sabe qué es lo que produce Dios? Solo bien, solo amor. Y cierra el verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si nacimos de nuevo, tenemos esperanza. Y yo no sé por qué estás luchando en esta mañana, pero en el nombre del Señor, el Padre de las luces, su voluntad es darte, bendecirte. Aunque somos malos, Él nos bendice. Él tiene misericordia. Búscalo, encuéntralo, porque Él no ha dejado de iluminar tu vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Si en esta mañana hay alguna persona en este auditorio